new vehicles alone. Secondly, there are many more factors besides vehicle technology that determine emissions. Measures that show great potential to cut down CO2 emissions more holistically include, among others, more effective trailer combinations. Replacing 3 regular trucks with 2 longer ones, for example, can bring about a 15 to 25% reduction in fuel consumption. Low rolling resistance tires can be retrofitted to any vehicle at little cost and provide improvements of around 4%. Renewable fuels, for instance, second-generation biodiesel, is twice as efficient as common diesel. One of the most prominent candidates for a quick win is driver training. At a minimal cost, the potential reduction is as high as 7%. Keeping road infrastructure in good condition, together with better design and efficient use, can potentially reduce CO2 emissions by around 4% in the next 5 years. Intelligent transport systems, for example, truck platooning, which is the linking of 2 or 3 self-driving trucks in convoy, is expected to deliver additional CO2 reductions of up to 5%. Combined with the industry's continuous improvements to vehicle technology, these measures have the potential to combat CO2 emissions more successfully. This means that if we move from a new vehicle-only approach to a fully integrated approach, Europe could more than double the annual CO2 reduction rate from road transport. If all relevant stakeholders join forces, we'll be able to unlock the full potential of further reducing CO2 emissions and reach ambitious environmental targets. Bueno, este video pues tiene varios elementos. Para entenderlo y entender alguna de la información que viene ahí, lo vamos a ver ahorita después, nuevamente. Necesitamos conocer qué son esas emisiones. Se habla de reducción de consumo de combustible, se habla de eficiencia de consumo de combustible, se habla de reducción de emisiones específicas. Por ahí hablaron de unas normas euro, estrategias para reducir las emisiones de los automotores. Obviamente estaba dirigido a motores pesados, vehículos pesados en Europa. Pero el video me pareció interesante porque así como ellos aquí mencionan una cantidad de datos en relación con la normativa europea y lo que están haciendo para que los camiones cumplan con esa normativa, pues lo mismo ocurre en todos los países del mundo para todos los vehículos. Y existen una serie de normas y reglamentaciones que deben cumplirse para poder reducir el impacto ambiental que tiene el uso de los motores. Entonces, para esto, para volver a verlo ahorita, necesitamos entender primero cómo se cuantifican las emisiones que vienen de los motores de combustión interna. Entonces tenemos, por así decirlo, 2 grandes grupos de parámetros. El primero lo conocemos como emisiones específicas, specific emissions, que definen la cantidad de un contaminante específico, ahorita vamos a ver quiénes son estos, en relación con la potencia que produce el motor. Entonces, los contaminantes pueden ser NOx, óxidos de nitrógeno, puede ser monóxido de carbono, CO, HC significa hidrocarburos, o sea, cuando el combustible no se quema, que es cuando tenemos una eficiencia de combustible muy bajita, acuérdense, por el exhausto salen hidrocarburos. También estos hidrocarburos están ligados al aceite, lubricante que queda pegado en las paredes y que sale con los gases de combustión. Material particulado, que es de especial interés con los motores diésel. Ese humo negro que ustedes ven saliendo de los exhaustos de los motores está asociado a material particulado, pequeñas partículas de dióxido de carbono que quedan suspendidas en el aire. Entonces, estas son algunas de las más importantes. Y cuando hablamos de emisiones específicas, importante también es ver que estamos haciendo relación a la potencia que produce. Es decir, cuántas unidades o cuánta masa de determinado contaminante produce el motor por cada unidad de potencia producida. La idea en todos estos parámetros es que sean lo más bajitos posibles, que por cada unidad de potencia producida tengamos la menor cantidad de contaminantes producidos. Normalmente el flujo másico que está ahí lo dan en gramos hora y la potencia la dan en kilowatts o en horsepower, dependiendo del sistema en que se esté dando. El otro gran grupo de parámetros que también vamos a ver por ahí reflejados en normativas o en artículos científicos que hablan de mejoras que se le hacen a los motores, por ejemplo, son el índice de emisiones.
El índice de emisiones varía ligeramente con respecto a las emisiones específicas, en que se dan ahora ya no por unidad de potencia, sino por unidad de combustible utilizado. Me están diciendo, por cada unidad de combustible que produce que consume el motor, cuántos contaminantes está entregando al ambiente. De alguna manera, permite ver de manera directa el proceso de combustión. Entra combustible, reacciona con aire dentro del cilindro del motor bajo unas condiciones de operación específicas. Bueno, ¿qué tantas emisiones me produce de NOx nuevamente? Aparecen otra vez aquí el NOx, de monóxido de carbono, de hidrocarburos o de material particulados, que son las emisiones reglamentadas y que se conoce que son nocivas tanto para el ambiente como para la salud. El CO2, ven que no aparece por acá, el CO2 es un gas de efecto invernadero, pero no se considera nocivo. Simplemente se considera un gas que afecta, pues, con implicaciones ambientales. Pero todas estas que ven aquí sí tienen implicaciones en la salud, tanto de los humanos como de las diferentes especies vivas y las fuentes vivas de agua, suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las emisiones, cuando hablamos de emisiones, hablamos de contaminantes. Particularmente, aquí estamos hablando de contaminantes, producto del funcionamiento del motor. Bueno, con eso en mente, nos devolvemos al video y vamos a entender algunas cositas que están aquí plasmadas. La primera, por ejemplo, por aquí en esta parte, bueno, aquí están hablando sobre el compromiso que tienen los motores, la necesidad de que ellos, de los vehículos de pesados, mueven una gran cantidad de toneladas. 18 billones de toneladas por año se mueven en Europa. Y aquí empiezan con las primeras curvas, nos dicen consumo de combustible, y ese es un dato que lo dan en datos parecidos a cuántos kilómetros por galón, que es el inverso de este valor, cuántos galones por kilómetro consume su vehículo, que da cuenta de la economía del combustible. Aquí están en litros por terakilómetro recorrido, o sea, es una cifra, pues como es todo el global del consumo de combustible en Europa a través de los años, pues los valores son muy grandes. Sin embargo, presten atención que con el tiempo el diseño de los nuevos motores ha permitido ir disminuyendo ese consumo, ha venido reduciendo ese consumo de combustible total por kilómetros recorrido a lo largo del tiempo. Y de 1965 al 2014, los vehículos pesados han reducido en cerca de un 60% ese consumo. O sea, para recorrer la misma distancia, requieren ahora el 40% de lo que requerían en 1965. Obviamente, aquí mencionaban algo y es que en el marco de unas normativas un poquito controvertidas. ¿Controvertidas por qué? Porque son muy exigentes y hay mucha gente que no las cumple, hay muchos lugares en el mundo que no les importa, pero en Europa están comprometidos con eso y por eso digamos que las normas europeas son las más exigentes. Está la Euro 1, que empezó por ahí en 1987, 88, y la última, la Euro 6, que data de 2014, realmente cuando, bueno, se empezó a poner en práctica en 2014. Por aquí más adelante nos mostraban también cómo había evolucionado las emisiones específicas de los motores. Y aquí está. Estas son curvas de emisiones específicas y se están concentrando particularmente en las emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx, y material particulado, que son 2 de las 4 que vimos en el texto del curso. Y las unidades, dense en cuenta, gramos por kilovatio hora. Esto es gramos por hora sobre kilowatts, le dará unas unidades parecidas a watts, gramos sobre kilovatio hora. Pero lo importante también acá es que ellos están queriendo mostrar que desde 1991 a 2013, las emisiones específicas, ya les puedo dar un apellido porque yo ya sé que son emisiones específicas, se han visto reducidas en más del 90%. Vamos a tomar aquí el valor otra vez. 95% se han reducido las emisiones de óxido de nitrógeno, uno de los más peligrosos, y material particulado, que ya está comprobado que es un material cancerígeno, en cerca del 98%. Entonces, en estas dos emisiones específicas, desde el 91 hasta el año 2013, se ha visto esta reducción impresionante.
Obviamente ligados a las exigencias ambientales. No es que a ellos se les haya ocurrido simplemente, ellos hacen lo posible, pero también van de la mano de que la ley les pide que lo cumplan. Ya teniendo en cuenta las emisiones de gas efecto, los gases de efecto invernadero, que ahí sí meteríamos el CO2, a nivel global, el transporte pesado, el transporte total se come el 30% y de esos el transporte pesado es el 5%. Interesante porque entonces, si ustedes se dan cuenta, son los que más contaminan son los carritos chiquitos. La mayoría de la gente cree que los que más dañan el ambiente son los carros grandes porque pues uno ve el humero ese que sale, pero en proporción hay muchos más carros pequeñitos que carros de trabajo pesado y por ende pues contaminan también muchísimo más. Las otras fuentes de emisiones de efecto invernadero son gases de la industria, todo lo que tiene que ver con energía, producción de energía para nuestras necesidades diarias y otras que no especifican. Bueno, ahí hablan. En los últimos años, los fabricantes de vehículos han logrado mejorar eficiencias de combustión y reducción de emisiones específicas gracias a la incorporación de cosas como la inyección directa Common Rail. De esto vamos a hablar después en combustión, la sobrealimentación, trabajar sobre la aerodinámica del vehículo y el uso de transmisiones automáticas. Todas estas estrategias han permitido mejorar increíblemente la eficiencia de uso de combustible. Bueno, aquí hablaban de otras estrategias que ellos plantean, que tiene que ver con la curva de la relación entre carga movida por cada 100 kilómetros. Normalmente ahora se dan galones o litros cada 100 kilómetros de consumo de combustible. Estas son las emisiones de efecto invernadero que también ahí muestran que entre el 2005 y el 2020 se van a reducir en cerca del 20%. No son emisiones tosivas, pero son emisiones de efecto invernadero y por eso están ahí siendo consideradas. Bueno, interesante es que en esta partecita menciona que es una cosa que le pasa casi a todos los sectores, no solamente al sector de los camiones, y es que si bien los nuevos motores vienen con todas estas características técnicas que los hacen más eficientes, existen todavía rodando, y el caso de Colombia es muy particular, que tenemos vehículos de hace 30, 40 años todavía por ahí circulando, que no tienen estas tecnologías que les permiten ser más eficientes de uso de combustible y les permiten reducir las emisiones reglamentadas. Hay muchos vehículos que no lo cumplen. Entonces, el cuento acá es que y quiero también tocarlo acá porque me parece súper interesante que ustedes lo escuchen o lo vean, es que los fabricantes de vehículos y los dueños de flotillas automotrices en Europa están ampliando una cantidad de estrategias para que esos carros viejos que no tienen tanta tecnología reduzcan el impacto que tienen con el ambiente. Entonces aquí nos cuentan algunas de las estrategias que los tipos siguen. Ahí están, bueno. Esto es lo de los nuevos, que ya lo mencionamos, que eso es inherente, que tiene que ver con la tecnología. Pero fíjense que hay otras combinaciones de cosas que permitirían mejorar transporte inteligente, mejora en la infraestructura vial, que los conductores manejen bien el vehículo, lo que les mencionaba yo ahorita a ustedes. A veces ni siquiera es el vehículo el malo, es uno el que lo maneja, que no lo sabe manejar. El uso de combustibles alternativos, el uso de ruedas de bajo resistencia a la tracción, y el uso de tándems de trailers. Ya lo van a ver acá. Contamina mucho menos un camión con 2 trailers que 2 camiones moviendo la misma carga. Entonces, esto, por ejemplo, es una estrategia. Ruedas que reducen la resistencia a rodar. Entonces, utilizan mejor hasta 4%. El uso de biodiesel, por ejemplo. Cambiar el biodiesel por diésel. El manejo de los conductores, que creo que para mí eso es un factor súper crítico. Cuando uno no sabe manejar el vehículo, sobre todo vehículos pesados, hay una gran pérdida de infraestructura, de mantener las vías en buen estado. Sería chévere que nuestro gobierno vieran estas notas.
Y cuando hablamos de transporte inteligente, por ejemplo, es el uso de convoys y que los vehículos, hay un vehículo manejado y otros que vienen detrás autónomos. Es una de las tendencias que están imponiendo ahorita en Europa y en el mundo. Bueno, estas cosas tienen que ver con el impacto de los vehículos en el medio ambiente y por eso me pareció importante, ya que estamos hablando de emisiones, traerlo aquí para presentárselo a ustedes. Ok, lo siguiente, esta partecita que ven acá, realmente lo vamos a trabajar es en el laboratorio. Aquí están hechos con ES, nosotros vamos a trabajar con el software Excel, más que con Engineering Equation Solver, pero vamos a trabajar con los problemas que están aquí propuestos para que los vean, los analicen y miren más o menos cómo cogemos la información que tenemos de un motor para determinar a partir del diámetro y la carrera, por ejemplo, allá el volumen desplazado. A partir de las revoluciones y la geometría del motor, calcular la velocidad promedio del pistón. Toda esa cantidad de formulitas que vimos anteriormente y de parámetros que discutimos en los temas anteriores, están aquí planteados en algunos problemas que necesito que revisen de manera independiente y cuya información la usaremos para el uso en el laboratorio. En el laboratorio que sigue, no este, en el laboratorio de simulación de ciclos teóricos. Allí vamos a hacer cálculos, por ejemplo, buscamos la información del motor de diferentes fuentes. Y por ejemplo, aquí hay uno chévere. Calcular el volumen desplazado a partir de la relación carrera diámetro del pistón, que normalmente viene en los catálogos del fabricante. O calcular la relación de compresión a partir de esta misma geometría y el volumen desplazado. Ahí traté de meter una buena cantidad de ejemplos para que ustedes los revisen. Es simplemente que los revisen. Realmente en el laboratorio lo vamos a hacer en tiempo real con el software para que ustedes se entrenen y lo utilicen para la solución de los problemas. Aquí están es para que simplemente vean la aplicación. Son casos muy sencillos. Y aquí aparece la solución en la Engineering Equation Solver en términos de ecuaciones que yo sé que ustedes van a entender sin ningún problema. Como les digo, la idea es que ustedes lo revisen de manera autónoma y si alguno tiene alguna inquietud, que no entendió algún tipo de cálculo que viniera ahí o le parece que el resultado no es, no sé, alguna cosa que encuentren, la idea es que eso lo realimentemos en la sesión de consulta o en el mismo laboratorio, ¿correcto? Pero como les digo, la idea es que esto lo revisen ustedes solitos, de manera independiente, en su casita, con el libro, con la guía y con el enunciado. Y de paso ahí practican. Si tienen el ES, si lo quieren volver a hacer, utilizan el ES. Si lo quieren hacer en Excel, los invito a que lo hagan en Excel, porque pues estas fórmulas las vamos a replicar en el Excel. Pero es un trabajo muy sencillo y es simplemente revisar esa. Les voy a mostrar, por ejemplo, ya que tenemos tiempo, vamos a analizar este primer caso y les dejo los demás de tarea. Entonces dicen, un motor de 4 tiempos. Vamos a ver acá. 2.4 litros tiene una relación de compresión de 9.4 y una relación 1.6 y una relación diámetro carrera de 1,06. O sea, la relación, ahorita les explico qué es la relación, lo ven acá de una vez. Entonces le están preguntando, ¿cuál es el volumen muerto? Esta es una cosa que ya sabemos. ¿Cuál es el diámetro? La carrera. Adicionalmente, si el motor funciona a 3200 RPM, ¿cuál es la velocidad promedio del pistón? Entonces es básicamente emplear una gran cantidad de fórmulas que nosotros ya conocemos para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que el motor es 2.4 litros, nos están dando la cilindrada. Aquí nos está diciendo que es 4 cilindros. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que este desplazamiento es de todo el motor. El volumen desplazado es exactamente igual a la cilindrada, 2.4 litros dividido entre el número de cilindros. ¿Listo?
y eso daría 0.6 litros. Oh, sí, 0.6 litros. Ese sería el volumen desplazado, aquí, intuitivamente. ¿Qué es lo que tienen acá? Displacement dividido entre Cn, que es el número de cilindros. Vea, eso es lo que está diciendo acá. Esa formulita que está acá es esta misma. Con eso calculamos el volumen desplazado. Nos dan la relación diámetro-carrera. Cuando nos dan la relación diámetro-carrera, esto es típico de los catálogos de los automotores, nos están diciendo que S sobre B es 1,06. S sobre B igual a 1,06. Entonces yo tendría una fórmula así como que S es igual a 1,06 multiplicado por B, si lo quieren hacer a mano. Esa sería la formulita que yo tendría acá. ¿Correcto? Y para poder saber cuánto vale la carrera y cuánto vale, porque me están preguntando aquí, bore, agujero del cilindro y la carrera. Entonces me toca plantear otra ecuación porque tengo una ecuación, dos incógnitas, y la otra ecuación está relacionada con el volumen desplazado que acabo de hallar. El volumen desplazado de un cilindro es el diámetro, este es el área del cilindro multiplicado por la carrera. Es el volumen de un cilindro. Pi cuartos de diámetro al cuadrado por S. Entonces, cuando yo tengo aquí estas dos ecuaciones con dos incógnitas, de aquí puedo sacar S y B porque el volumen desplazado ya lo calculé aquí. Está calculado acá con estas dos ecuaciones. Listo. Relación de compresión. Me piden que calcule el volumen muerto. Listo. Resulta que por ahí ustedes también, nosotros sabemos que el volumen muerto es el volumen más pequeño que tenemos dentro del cilindro cuando el pistón llega al punto muerto superior. ¿Se acuerdan? Y ahí tenemos varias correlaciones, que yo sé que ustedes, cuando yo tengo un cilindro, y aquí arriba tengo el top dead center, TDC, y aquí abajo tengo el BDC. Yo sé que el volumen que queda entre este punto y este punto, que estoy rayando entre ahí, eso es el volumen desplazado. Y yo sé también que el volumen que queda arriba, atrapado entre el cilindro y las válvulas y la culata, lo llamamos el volumen muerto. Entonces yo ya sé que el volumen desplazado más el volumen muerto es el volumen total del cilindro. Volumen total del cilindro. Resulta que yo también tengo otro parámetro importante que ya conocemos, que es la relación de compresión. La relación de compresión me dice cuántas veces se reduce este volumen total del cilindro con relación al volumen más chiquitico que yo tengo ahí. Entonces sería igual al volumen total. Aquí le puse clearance, no señor. Vamos a borrar esto. Este es el volumen total del cilindro, vamos a llamarlo volumen total, que es igual al volumen total o máximo del cilindro dividido entre el volumen pequeño. Y si ustedes se acuerdan del teorema de la superposición, este volumen total es exactamente igual a volumen desplazado que tengo ahí, mírenlo ahí gráficamente, más el volumen muerto dividido entre volumen muerto. Y ahí tendrían la ecuación que necesitan, porque la relación de compresión la dan acá en 9.4. Entonces la relación de compresión es 9.4, 9,4. Tengo el volumen desplazado, lo calculé aquí, tengo el volumen desplazado. Entonces me queda una ecuación con una incógnita. Lo puedo resolver. Entonces ya tendría el volumen muerto que también me piden. Y la otra me dicen, ¿cuál es la velocidad promedio del pistón a 3200 RPM? Entonces ahí nos acordamos de esta formulita. Que velocidad promedio del pistón es igual a 2 por S por N, donde S es la carrera que ya habíamos determinado acá en este puntico. Voy a simplemente recordar la forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los casos están con todas las correlaciones que necesitan y el trabajo de ustedes es hacer la ingeniería inversa como la que yo acabé de hacer aquí.
Aparece el volumen desplazado, ¿cómo calculo el volumen? Aparece el volumen total, ¿cómo calculo el volumen desplazado? Ah, mire, aparece, esa es la fórmula que aparece acá. Y en últimas también tratar de plantearlo y después mirar cómo lo resuelve cómo se resuelve el caso en el ejemplo. Aquí al lado aparecen ya los resultados numéricos si los quieren hacer para verificarlos. Sería interesante. Pero como les digo, es un trabajo de aplicar lo que ya hemos visto. Y no es nada complicado. Todos los casos son muy similares. La información a veces viene presentada de manera diferente, pero lo clave es identificar, por ejemplo, cuando dicen un motor B10 de 500 centímetros, ¿sabes? Son 10 cilindros y la cilindrada total 5.600 centímetros cúbicos. Ya sé el número de cilindros, ya sé la cilindrada, puedo calcular el volumen desplazado por un cilindro, por ejemplo. Me dice que es 4 tiempos, nos dan la velocidad, nos dan la potencia del freno. Entonces aquí hay que hacer calculitos ya con potencia del freno. Nos dan la relación un diámetro carrera aquí también, 1,12, y nos preguntan cuál es la velocidad del pistón, cuál es el torque y la presión media efectiva del freno. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente retomar lo que ya hemos visto, estudiar las fórmulas y resolver. Bueno, no es más. Ahí los dejo. Necesito que ustedes los trabajen de manera independiente porque como yo se los insisto en todos los espacios, ver manejar a alguien es siempre aprender viendo manejar a alguien siempre es muy fácil. Traten de hacerlos, traten de resolverlos. Si no son capaces, miren la solución. Y si la solución todavía no les es suficiente, ahí sí pregunten. Pero hagan todo el camino, hagan el esfuerzo inicial, revisen las ecuaciones. Eso implica también que tienen que revisar las ecuaciones de este capítulo. Todo lo que hemos visto en este capítulo, porque ese es como el corolario del capítulo 2. Y lo clave aquí, muchachos, es que necesitamos toda esa información para poder trabajar en los ciclos teóricos de los motores que vamos a empezar la semana entrante. Bueno, no es más, lo dejo ahí, lo dejamos ahí por hoy. Son las 3:40, primera vez que acabamos temprano la clase, pero ahí tienen tiempito para que descansen y pasen a sus siguientes. Si no hay ninguna inquietud, nadie tiene ninguna inquietud. Proseguimos entonces. Para la próxima clase. Jairo, ¿usted qué opina? Sergio, Julián. Sí, profe, pues no hay ninguna pregunta por ahora. Sí, cuando estudien, Verificar los cuando traten de ejercicios. hacerlo, ahí aparecen las preguntas. Pero hay que hacerlo, insisto, háganlo. En todo caso, chinos, para el parcial necesito que revisen todo esto también. O sea, estos ejemplos son ejemplos caso de problemitas que pueden salir en el parcial. Para que los revisen entonces y aprovechen ahorita que tienen tiempito y nos quedan todavía 2 semanas para resolver dudas, inquietudes. Aquí se aplica prácticamente todo lo que hemos hablado, aunque todo se va a seguir utilizando. Lo van a ver después en los ciclos teóricos. Ahí seguiremos hablando de todas estas cosas y seguiremos haciendo los mismos cálculos con otras cosas nuevas que le vamos a sumar. Bueno, no es más, los dejo. Feliz tarde. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Listo, profe. profe, hasta luego. Gracias. Chao, señores. Muy amables. Hasta luego. Chao, chao.